Muy buenos días, muchas gracias por haberos conectado a Cambio de Clima. Este es nuestro primer ciclo del año y lo arrancamos con mucha ilusión. Tenemos dos grandes ciclos programados este año en los que vamos a tratar distintas temáticas y su relación con la dirección integrada de proyecto. En Cambio de Clima vamos a hablar sobre cómo está cambiando el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción como consecuencia del cambio climático. En este ciclo hablaremos mucho de sostenibilidad, de energía, de huella de carbono, de circularidad y de industrialización como posibles respuestas a una amenaza que nos afecta a todos. Durante esta primera semana del ciclo estamos hablando de sostenibilidad y resiliencia en edificación, infraestructura y ciudades, y la semana que viene hablaremos de los conceptos de circularidad y de la industrialización de la construcción como palancas de innovación en el sector. Antes de comenzar con la jornada, me gustaría dar las gracias a las 20 empresas de la asociación, a los miembros de la comisión de eventos que hacen esto posible y a nuestros patrocinadores, SICA, Autodesk y Acieroid, que han confiado en nuestro proyecto en un año tan complicado como este. Hoy vamos a hablar de infraestructuras sostenibles y resilientes. Es que empieza a parecer evidente que los fenómenos extremos, aquellos que venían dándose cada 100 años, están empezando a producirse con mayor frecuencia de la esperada. Estas inundaciones, heladas, vientos huracanados, grandes nevadas o sequías ponen a prueba nuestras infraestructuras y pueden llegar a producir enormes daños en la seguridad y el bienestar de las personas a las que sirven. Si las infraestructuras colapsan, además, pueden dificultar enormemente la recuperación de las zonas afectadas. Creo que todos recordamos Filomena, pero ¿cómo lo hubiéramos vivido si, por ejemplo, hubiera fallado la red eléctrica o nuestras plantas de saneamiento? Lamentablemente, los eventos extremos golpean de forma desigual en los países ricos que en los países pobres, y es posible que la diferencia entre una nevada importante o una situación de colapso total la marquen el diseño y el dimensionamiento de nuestras infraestructuras. Hoy contamos con dos ponentes de nivel para hablar de todo esto. Hoy está con nosotros Mauricio Gómez y Ángel San Pedro, que van a hablar largo y tendido sobre este tema, y después de su presentación de unos 15 o 20 minutos dejaremos un espacio para que podáis lanzar vuestras preguntas a través de la pestaña de preguntas de la aplicación o a través del chat. Os animamos, como siempre, a que participéis para sacar el máximo provecho a esta jornada y a los ponentes que tenemos en el día de hoy. Buenos días, Mauricio y Ángel, bienvenidos. Buenos días, José. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, si os parece, voy a presentar a los ponentes y luego ya arrancamos con las presentaciones. Mauricio es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la UPM, mención especial, doctor europeo, programa de alta dirección de empresas por el IES Business School, director de IDOM en Madrid, miembro del comité ejecutivo del grupo IDOM, consejero independiente en el grupo Banco Caminos, miembro del Consejo del Colegio de Caminos, patrono de la Fundación Caminos, miembro de la Comisión de Ingeniería y Desarrollo Sostenible del Instituto de Ingeniería de España, es miembro de la Junta Directiva del Club Español del Medio Ambiente y ha sido profesor durante 14 años, profesor asociado de la Universidad Politécnica de Madrid y autor de 5 libros y numerosos artículos en el campo de la ingeniería y la consultoría. Inició su carrera profesional en el campo de la ingeniería energética en el Grupo Unión Fenosa. Ha dirigido varios cursos y máster de posgrado en diversas instituciones en los campos de la sostenibilidad de proyectos y de la adaptación al cambio climático, de la gestión de proyectos y de la ingeniería en infraestructuras. Es además colaborador en distintos programas de las universidades de Georgetown, Harvard y la UPM. Ha recibido varios galardones como el reconocimiento al ingeniero joven por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Premio al Mejor Proyecto Fin de Carrera, Premio Nacional a la Mejor Aplicación de Productos y Servicios de Uralita, etc. Tiene además experiencia profesional en diversos países, en España, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Argentina, Reino Unido, Portugal, Francia, Estados Unidos, Turquía, Argelia, Arabia, China, Colombia, Kuwait y Jordania, entre otros. Bienvenido, Mauricio. Ángel San Pedro Rodríguez es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos y máster en dirección y administración de empresas, director del área de ingeniería y arquitectura en la Escuela Politécnica de la Universidad de Alfonso X el Sabio y consultor en infraestructuras del transporte y medio ambiente. Durante su carrera profesional, con más de 20 años de experiencia, ha trabajado en empresas líder de estudios, proyectos, construcción y conservación de carreteras y ferrocarriles, siempre compaginándolo
con labores de docencia e investigación universitaria en el campo de la ingeniería civil. Dentro de la temática relativa al cambio climático, lleva trabajando en estos temas desde la negociación del Protocolo de Kioto para España y desde entonces pertenece y participa en numerosos grupos de trabajo sobre sostenibilidad, con un gran número de publicaciones y trabajos en el ámbito de la adaptación de las infraestructuras al cambio climático. Bueno, yo creo que algún día invitaremos a Mauricio y a Ángel para que nos expliquen de dónde sacan el tiempo para hacer todas estas cosas, pero hoy vamos a hablar de infraestructuras. Así que, Mauricio y Ángel, ¿en qué vais a centrar vuestras ponencias del día de hoy? Bueno, pues nada, muchas gracias de nuevo. Buenos días a todos y a los que nos veis y nos escucháis a través de la pantalla. Y gracias, José Gil, por tu amable presentación tan cariñosa. En lo que a mí respecta, voy a introducir la cuestión sobre las infraestructuras sostenibles y resilientes y tendencias de futuro, centrándome más en aspectos conceptuales y aportando algunos datos. Y como primera parte de la presentación, ¿no? Empezaré yo, como hemos comentado, con ese enfoque. Y después, pues, continúa Ángel según lo que nos va a contar ahora. Pues, efectivamente, muchas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, José, por tus palabras. Muchísimas gracias a los asistentes que estáis ahí conectados al otro lado de la pantalla. Efectivamente, yo voy a complementar un poco las estrategias, las líneas que nos marque Mauricio, pues con casos más prácticos en los que estamos ahora mismo pues trabajando, colaborando tanto en el campo de la investigación como en el campo sobre todo de las administraciones y demás gestores de infraestructuras, de cómo se está empezando a contemplar estos efectos del cambio climático y la resiliencia de las infraestructuras, sobre todo para obras lineales que quizás sean las que más suelen sufrir de forma general este tipo de incidencias, de inclemencias, en casos ya más concretos. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar con Mauricio. Mauricio, te voy a convertir ya en presentador y arrancamos con las presentaciones. Muy bien. No sé si se puede ver mi presentación. Sí, de acuerdo. Perfectamente. Estupendo. Pues bueno, gracias también, por cierto, a Eri por la amabilidad de contar hoy con nosotros para desarrollar esta cuestión absolutamente pues, de futuro, en mi opinión, ¿no? Bueno, yo entiendo, estoy probando la primera, entiendo que ha pasado la transparencia y ha pasado. Con lo cual puedo. Muy bien. Pues yo deseo iniciar mi intervención con una buena noticia, que es que para conseguir el desarrollo sostenible que fue anunciado en el Acuerdo de París en 2015 y que con él nos trajo los objetivos de desarrollo sostenible, para conseguir ese desarrollo sostenible que todos deseamos y del que tanto hablamos, hacen falta infraestructuras. ¿Cuántas? Pues hace falta muchas infraestructuras. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, algo así como 6,3 billones de dólares al año de ahora hasta el 2030 en inversión global en nuevas infraestructuras. Y esto sobre la base de que no sean necesarias acciones más intensivas motivadas por el cambio climático, que se estimarían en un 10% más. Naturalmente, esta es una estimación gruesa. Estoy avanzando en las transparencias, sigue en orden, ¿de acuerdo? Os decía que esto es una estimación gruesa elaborada mediante la recopilación y suma de diversas fuentes para cada sector, ¿no? Y por tanto, pues naturalmente sujeta a numerosas incertidumbres. No obstante, nos da un buen orden de magnitud sobre el que podemos trabajar. ¿Y a qué infraestructuras nos referimos cuando hablamos de estas 6,3 billones de infraestructuras? Pues infraestructuras de numerosos tipos, de generación, como aparecerá en pantalla, infraestructuras de generación y distribución y transmisión de energía eléctrica, cadena de suministro de energía primaria, transportes, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos, fundamentalmente, infraestructuras de abastecimiento de agua e infraestructuras sanitarias, telecomunicaciones, eficiencia energética en la edificación, el transporte y la industria, infraestructuras de construcción y de otro tipo. ¿De acuerdo? Entiendo, José,
que yo avanzo la presentación y las preguntas las dejamos para el final. ¿Es correcto o prefieres que procedamos de otra manera? Sí, sí, sí. Sí, sí, es así. Muy bien. Yo, por tanto, voy pasando. Si en algún momento algo no se ve o algo no es o genera alguna inquietud, pues bueno, no tengo inconveniente en que se me interrumpa y si no, pues lo hacemos al final como planteábamos. Muy bien. Si ponemos la lupa sobre Europa, como todos sabemos, en marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la famosa situación de pandemia internacional provocada por la COVID-19, lo cual llevó a los países de la Unión Europea a la adopción de medidas de emergencia para proteger la salud de los ciudadanos. Estas medidas, como todos sabemos, tuvieron un reflejo inmediato para nosotros, tuvieron un reflejo inmediato para las actividades económicas de los países. Esta situación, además, se fue extendiendo en el tiempo, se ha extendido en el tiempo y ha causado un drástico impacto económico y social, y los diferentes países ya han desarrollado acciones diversas para impulsar la recuperación económica en este nuevo marco, el cual se une a una conciencia y a una actitud ya claramente proactiva en la línea de diseñar sostenible y la necesidad de diseñar resiliente. Bueno, en este marco que decíamos, el Consejo Europeo acordó ya hace un poquito de tiempo las medidas de ámbito plurianual 2021-2027, poniendo en marcha el instrumento de recuperación, el instrumento Next Generation, por valor de 750.000 millones de euros, que implica para España, como todos sabemos, unos 140.000 millones de euros en forma de transferencia y préstamos. Los acuerdos europeos que hemos mencionado priorizan, y que esta quizás es la clave que quería destacar en este momento, tanto la transición hacia una economía y sociedad descarbonizada, climáticamente neutra, sostenible, circular, respetuosa con los límites impuestos por el medio natural y eficiente en el uso de los recursos. Y también desplegará en España la Agenda Digital 2025 para impulsar la conectividad, la ciberseguridad, la digitalización, la inteligencia artificial, cuestiones que se tratan también a lo largo de los próximos días en el seminario que tiene a cabo IBIP. En este marco, España elaboró el famoso Plan de Recuperación y Transformación Energética. Y una vez hecho esto, en España se ha centrado en diseñar acciones y proyectos elegibles, desarrollarlos y llevarlos a cabo para avanzar hacia los hitos establecidos. Naturalmente, las administraciones españolas deben jugar un papel clave, ágil y eficaz que garantice la consecución de estos reembolsos y la absorción de los fondos que se movilizan. Y también la ejecución de los proyectos vinculados a estos fondos. Y, por ejemplo, prever nuevos mecanismos como son los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación ecológica, los PERTE, y para favorecer la colaboración público-privada en el ámbito de la ejecución de políticas públicas. Hay que recordar también algo que siempre o que ya teníamos y que tenemos y que muchas veces no tratamos en España con suficiente interés y con el suficiente despliegue de lo que puede suponer para nosotros, que son los fondos de cohesión, entre otros, ¿no? En los que España tiene aún mucho que trabajar, mucho que hacer para acceder a ellos en el volumen que nos debería corresponder. Bueno, la movilización de un volumen tan importante de todos estos recursos, en mi opinión, en nuestra opinión, abre una oportunidad muy interesante para nuestro país, que debemos tomar sin complejos y, sobre todo, con amplitud de miras y con visión de futuro. Pues bien, entre las numerosas cuestiones en las que yo podría abordar hoy para aterrizar estos conceptos generales en el campo de las infraestructuras, deseo enfocar esta breve aportación desde los conceptos de territorio y de sostenibilidad. Y después, Ángel San Pedro profundizará en estos enfoques y en cuestiones más concretas relativas precisamente a la resiliencia de nuestras infraestructuras. En relación con la sostenibilidad y la resiliencia, como hemos dicho, necesitamos desarrollar una ingente cantidad de infraestructuras para avanzar en el desarrollo sostenible. Pero también necesitamos que estas infraestructuras, que las infraestructuras que diseñamos y construimos, sean sostenibles. No sé si se entiende la doble visión. El desarrollo sostenible nos exige desarrollar infraestructuras, pero además las infraestructuras que concibamos, que proyectemos, que construyamos, que explotamos, deben ser sostenibles, ¿no? ¿Qué es una infraestructura sostenible? Pues en una parte de pantalla son proyectos de infraestructuras que son planificados, diseñados, construidos, operados y desmantelados de manera que garanticen la sostenibilidad económica, financiera, social, ambiental, incluida la resiliencia climática e institucional durante todo el ciclo de vida del proyecto. Porque sí, en efecto, sustainability is the word. Todo el mundo habla de sostenibilidad,
algunos con más acierto y otros con menos acierto, pero sin duda es el único camino. ¿Y por qué es el único camino? Pues vamos a ver, cuando hablamos de sostenibilidad, frecuentemente nos imaginamos proyectos más costosos e incluso desalineados con las necesidades más urgentes o con las necesidades más realizables. Y nos preguntamos, los clientes se preguntan, los ciudadanos, los inversores, los diseñadores, ¿es esto realmente prioritario? ¿Estamos dispuestos a pagar más por la sostenibilidad? ¿Están los clientes, los ciudadanos, dispuestos a pagar por proyectos sostenibles? Así que, si yo les preguntara a ustedes, si yo preguntara al auditorio, ¿quieren nuestros clientes infraestructuras sostenibles? Pues seguro que su respuesta es sí, ¿no? Sí, queremos infraestructuras sostenibles. Pero claro, ¿qué ocurre, José, si mi pregunta es, ¿están los clientes dispuestos a pagar por infraestructuras sostenibles? ¿Estamos dispuestos a pagar más para que nuestras infraestructuras sean sostenibles? Bueno, hemos dejado un segundillo de reflexión y antes de contestar a esta pregunta, permítame que os dé un poquito más de información, ¿no? La inclusión de estrategias de sostenibilidad y resiliencia durante las primeras fases de los proyectos conlleva ventajas muy relevantes en varios términos que están ahora en la pantalla, ¿no? De tipo financiero, de tipo reputacional, de tipo de lo que hemos comentado antes, de la necesidad de adaptar los códigos de diseño a las nuevas situaciones de cambio climático, porque lo has anunciado al principio, José. Realmente, si antes diseñábamos con un periodo de retorno o diseñábamos considerando lo que ha pasado en la anterioridad, si diseñamos conforme a periodos de retorno o a ciclos frío-calor, los que fueran, y esto cambia, ya no valen los códigos de diseño, ya no valen los códigos técnicos para diseñar nuestros proyectos, porque no nos vale la avenida del pasado, no nos valen las temperaturas del pasado. Y realmente podemos incluso pensar que a una infraestructura le da igual que cambie, que suba la temperatura del planeta 1,5 grados o 2 grados o que no suba, ¿no? Realmente pues está ahí, le da igual. Bueno, eso es cierto, salvo por una pequeña cuestión que son los efectos extremos, ¿no? Los efectos extremos son los que marcan el diseño y son los que marcan el problema que puede generar las infraestructuras, ¿no? En suma, lo que quería mostrar esta transparencia es que las ventajas son por requisitos legales, las estrategias y soluciones proporcionan mejor paraguas para tener éxito en el mejor tiempo y para conseguir los proyectos, las aprobaciones, refuerzan la aceptación social del proyecto, facilitan el acceso a información por reputación y, como decía, por criterios de diseño. Pero también tengo que decirles, y esto podría sin duda, que desarrollar infraestructuras sobre la base de sostenibilidad es en sí un modelo de negocio. Precisamente nosotros estamos trabajando en eso, en mostrar el business case de la infraestructura sostenible. No solo cuando se tiene en cuenta el ciclo de vida del proyecto, sino también desde el mismo momento del CAPEX. Es decir, si somos capaces de demostrar que desde el CAPEX un diseño sostenible requiere menos CAPEX que un diseño no sostenible, ya no habría ninguna cuestión. En eso estamos trabajando, ¿no? Y le voy a poner de todo esto, he dicho 3 ejemplos, ¿no? El primero nos ocurrió hace no mucho tiempo en un proyecto, en una gran infraestructura portuaria, en un país de Middle East, Oman en concreto, donde pues teníamos una reunión en los headquarters en Marsella de una gran multinacional de transporte marítimo y el ministro de infraestructuras de ese país estaba indicando, le hizo el presidente, el chairman de esta empresa de naviera, le preguntó sobre si su gran proyecto de infraestructura portuaria había atendido a las cuestiones de la sostenibilidad, ¿no? El ministro de este país constató que, por supuesto, su proyecto, su gran infraestructura, había contemplado los temas de sostenibilidad porque ya él había hablado y había tenido los contactos oportunos con el Ministerio de Medio Ambiente de su país para que todas las cuestiones ambientales pues, fueran adelante y pasar a los trámites oportunos, ¿no? Muy calmado, el chairman de esta multinacional concluyó: querido ministro, yo no me refiero sobre la aprobación nacional de su proyecto, sobre las cuestiones ambientales nacionales de proyecto. Yo necesito saber si este proyecto está acorde
con los estándares internacionales de sostenibilidad, porque esa va a ser la única forma para que su proyecto consiga financiación en el mercado, la financiación que usted necesita en el mercado internacional. Es decir, la financiación prioriza y exige que los proyectos atiendan a cuestiones al estándar de sostenibilidad que concurra en cada situación, ¿no? Bueno, hay otros ejemplos, pero por ir avanzando un poquito, pues bueno, naturalmente, pues la adaptación en este caso, de proyectos, de carreteras y de puentes en Nicaragua, pues necesitan estudiar lo que ocurre, analizar puntos de riesgo, ver qué se hace y, por supuesto, adaptar los códigos técnicos de diseño. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿están nuestros clientes dispuestos a pagar por soluciones más sostenibles? Nosotros entendemos que la pregunta correcta es: ¿están los clientes dispuestos a pagar por soluciones de mayor calidad? Apostar por sostenibilidad es apostar por la calidad. Una solución sostenible es una solución de más calidad. Nosotros hace algunos años acuñamos una frase que hoy incluso se puede ver con cierta frecuencia en empresa y en campañas publicitarias de las empresas, en el que dice que en el futuro las infraestructuras serán sostenibles o simplemente no serán. Invertir en sostenibilidad es invertir en calidad, en el futuro y en la sociedad. Otros puntos que vamos a repasar muy brevemente son los que tiene ahora en pantalla, ¿no? La calidad, ya lo hemos dicho, la integración de las infraestructuras en el territorio, la rentabilidad es un problema global, el cambio climático y la green infrastructure, ¿no? La infrastructure que mitiga el cambio climático y las natural-based solutions, ¿no? En cuanto al territorio, también luego haremos una referencia. Si ustedes piensan en un país desarrollado, en un territorio desarrollado, si su territorio está ordenado, es sinónimo de desarrollo. El orden en el territorio es sinónimo de desarrollo. Al final, el territorio es como el cuerpo por el que transcurren las venas. Las venas del cuerpo son donde, en nuestro caso, se circula la sangre. El territorio transmite todo tipo de información, de energía, de vehículos, de personas, de transacciones económicas. Un territorio ordenado es un territorio más desarrollado. Y es un tema global, ¿no? Yo recuerdo cuando hay un tema de resiliencia, aparece en toda empresa, en todos los periódicos al día siguiente. Cuando Barack Obama vino a España después de dejar de ser presidente, no habló de economía, no habló precisamente de sostenibilidad, ¿no? Y no es un problema de financiación, es un problema de priorización de los proyectos. Bueno, el cambio climático, que lo comentaremos, las green infrastructure y las natural-based solutions, ¿no? Soluciones basadas naturales en vez de las grey solutions, las green solutions, donde también se ha avanzado, ¿no? Aquí en pantalla tiene ahora algunos ejemplos también, porque es una oportunidad, ¿no? La sostenibilidad es una oportunidad que va a generar dos cosas. Bueno, hay que atender cuestiones diferentes, por lo tanto habrá que denominar a ciertos productos, a ciertas actividades que se realizan de forma diferente y genera una serie de productos, una serie de servicios nuevos o diferentes que pueden ser muy interesantes y que desde luego están ahí, que los demanda el mercado y que tenemos las empresas, las constructoras, los ingenieros, la academia, etcétera, la sociedad, ponerse porque están en el portfolio de los productos y servicios que ponemos en el mercado, ¿no? En pantalla tienen algunos, no me voy a extender tampoco en esto. Desde el Colegio de Caminos llevamos ya tiempo generando también bibliografía, generando información, generando conocimiento, generando transmisión en el campo de la sostenibilidad y la resiliencia de las infraestructuras, como es esta publicación, que está en formato papel, si la quieren pedir al colegio, en formato digital, está por ahí, sobre la resiliencia y resiliencia de infraestructuras, y también organismos como el BID, por ejemplo, entre otros, pues generan publicaciones muy interesantes y muy bonitas en relación, en este caso, para tienen en pantalla, cómo se incrementa la resiliencia de las infraestructuras con soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, deseo dedicar la última parte de mi exposición a exponer un caso particular de lo explicado, muy concreto y al que quiero hacer referencia. Quiero dibujarles un posible escenario para poner de manifiesto las inmensas oportunidades que ofrecen al territorio y que ofrecen tanto el territorio como la sostenibilidad de nuestras actividades para la reactivación económica y, sobre todo, en el marco tras la crisis desencadenada por la pandemia COVID-19, ¿no? Ya tenemos vacuna, ya el tema,
La situación es muy diferente a la que había hace algunos meses, pero los efectos de esta crisis van a continuar. Ya lo hemos visto, ya lo estamos viendo. Y no solo constituirán un problema a afrontar, sino también puede ser un gran acicate para la modernización de nuestro país en términos socioeconómicos, pero también en términos de equilibrio territorial, ambientales y, en suma, en calidad de vida, ¿no? En relación con el territorio, se nos ha puesto más que nunca de manifiesto una circunstancia que es absolutamente fundamental para el desarrollo y modernización de nuestro país, ¿no? Como sabemos, pues España tiene una densidad de población moderada en relación con la europea. Sin embargo, también las mayores densidades de población están en España. De las 33 áreas con más de 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado en Europa, 23 están en España, y también las menores densidades de población, casi el 55% de nuestro territorio está escasamente poblado, con menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. En suma, hay mucho territorio disponible, hay mucho territorio libre. Es un espacio de oportunidad que puede y que debe ser objeto de reconstrucción, de industrialización y de transformación digital. Y en este marco, entre las muchas cuestiones que el COVID ha puesto de manifiesto, hay dos que son esenciales, ¿no? Primero, la posibilidad de telerealizar de forma masiva muchas de las actividades cotidianas, ¿no? El teletodo, no solo teletrabajar, teletodo. Y las carencias de la concentración urbana, ¿no? Generando en contrapartida, pues, nuevas oportunidades y nuevas necesidades, ¿no? Ahí en pantalla tiene el grafo de oportunidades y necesidades que podríamos resumir la nueva situación post-COVID, ¿no? Se ha prestigiado la vida fuera de las ciudades, generando una nueva demanda sobre el tipo de vivienda y el entorno en que vivir. Las nuevas tecnologías facilitan la posibilidad de satisfacer esta demanda gracias al teletodo, teledocencia, telecompra, televenda, telemedicina, teletrabajo, y con ello surge un nuevo mundo de actividad y de negocio y de desarrollo, ¿no? Hay que dar cobertura total y de alta calidad en de conexión de Internet y de telefonía móvil. Es posible que se reduzca la demanda de movilidad de personas, pero no de mercancías, que tal vez tiendan a crecer, y por tanto hay que construir infraestructuras de transporte basadas en la sostenibilidad en general y que contribuyan al equilibrio territorial en particular, y debemos repensar cómo y dónde ubicamos la oferta de infraestructuras de transporte y las demás, ¿no? Optando, en mi opinión, por un enfoque de demanda, es decir, no planificar solo en satisfacer la demanda actual, sino más bien pensar cómo queremos que sea la demanda futura para tener un país más avanzado y moderno y que aproveche sus potencialidades, ¿no? Incluir también un modelo territorial que demande menos movilidad y ofertar la demanda de infraestructuras, la oferta de infraestructuras hacia territorios con mayor potencial, ¿no? Un ejemplo que tienen aquí es, pues bueno, cómo podría ser en los ámbitos de la metrópoli, que son unos 100 kilómetros alrededor de las grandes urbes, por ejemplo, en el área funcional de Madrid, optar por un anillo M100 que conectaría Toledo con Talavera de la Reina, con Ávila, con Segovia, con Guadalajara, con Tarancón, creando un gran eje de desarrollo en el que se darían fácilmente las aspiraciones de vivienda y de entorno que hemos comentado anteriormente, ¿no? Y además hay otro ámbito estratégico que es reconstruir la trama urbana actual de las ciudades, basada hoy por hoy en la alta demanda de movilidad en coche privado, a otra que podría ser basada en una menor por el teletodo y en la peatonalización y vehículos alternativos. En suma, hoy en día, la sostenibilidad de las actividades humanas en relación con su entorno es ya una prioridad para cualquier proyecto que afecte al hábitat natural, a la población del entorno, a su economía, a sus tradiciones o a su cultura. Y junto a esto, el cambio climático ha sido globalmente aceptado por la comunidad científica, por la industria, por los diferentes gobiernos, por las organizaciones nacionales y por la opinión pública. Por tanto, la necesidad de nuevas infraestructuras para afrontar estos objetivos de desarrollo va ineludiblemente asociada a los objetivos de sostenibilidad, y con ello aparecen nuevas formas de financiación, y este enfoque se ha insertado en todos los agentes implicados y a todos los niveles, ¿no? Hoy en día, ¿quién no habla de este famoso cuadro de lo social, lo económico y lo ambiental? ¿Y quién no habla de esto en todas partes, en las empresas, con los pines que llevamos y demás, ¿no? Residencia y cambio climático, otro driver que vamos a hablar, y la gran necesidad de infraestructuras. ¿Vale? Entonces, yo ya con esta frase cierro mi intervención. El ámbito de nuestro país puede afrontarse en términos de una gran oportunidad alineada con la coyuntura social, con la política, con la tecnología y con la capacidad empresarial y técnica de nuestra ingeniería. Alineada con la necesidad de modernizar España, sacando máximo provecho a lo que nuestro territorio nos ofrece, alineada con lo que nuestra salud necesita y de lo que nuestra economía puede beneficiarse en el corto, pero también en el largo plazo, ¿no? Porque, como decía aquel viejo sabio, los problemas complejos no se resuelven, sino que se afrontan. Eso es todo y gracias por escucharme. Pues muchas gracias a ti, Mauricio, por tu presentación.
Yo me he quedado con esa pregunta que has lanzado de si estamos dispuestos a pagar por infraestructuras de mayor calidad, ¿no? Y yo casi la preguntaría, la haría de otra manera incluso, ¿no? ¿Estamos dispuestos a pagar por el coste de no hacer infraestructuras de mayor calidad? La dejamos en el aire y lo comentaremos todo esto en el debate. Vamos a dar paso ahora a Ángel San Pedro, que va a continuar profundizando en este tema. Ángel, te estoy dando ya el control de la presentación. Vale. No se te escucha. A ver, ahora. A ver, ¿di algo? ¿Me escuchas ahora, José? Ahora sí. Venga, adelante. Confírmame, por favor, cuando puedas, que veis bien la pantalla, la presentación. La pantalla se ve, se acaba de maximizar, así que cuando quieras Perfecto. empezamos. Muchas gracias. Voy a minimizar porque se me aparecen aquí todas las pantallas. Bueno, pues como complemento a lo que fenomenalmente bien nos ha explicado Mauricio, pues yo me voy a tratar de ceñir pues, a una serie de aspectos complementarios relativos a las infraestructuras sostenibles y resilientes. ¿Cambia bien la pantalla, José? ¿Me lo puedes confirmar, por favor? Ahora acaba de cambiar. Va con un Bueno, poquito pues de retraso. iré con ese adelantamiento. Entonces, como les decía, pues voy a intentar concretar algunos de los aspectos que ya estamos o ya tenemos en marcha, cuáles son las referencias, sobre todo desde el punto de vista de la ingeniería, a la hora de incorporar esos criterios de adaptación y resiliencia frente al cambio climático en nuestras infraestructuras. Y para ello, pues nada mejor que ver cómo nos estamos preocupando ya en el sector. Ahí ven ustedes la portada, por ejemplo, del primero de los dos monográficos. Ese primero ya está editado y estamos preparando un segundo para la vuelta del verano en la revista Carreteras, editada por la Asociación Española de la Carretera, sobre los objetivos de desarrollo sostenible que ya nos comentaba Mauricio y la carretera, donde ya hablamos precisamente mucho sobre lo que es la adaptación de las infraestructuras frente al cambio climático. No me quiero comer tampoco demasiado tiempo para que haya luego suficiente espacio para el debate, que creo que es lo más importante, y el coloquio. Y les voy a, por tanto, pues iré un poco transmitiendo los conceptos que considero más importantes desde el punto de vista de esa adaptación. Lo comentaba antes Mauricio, tenemos que tener claro dentro del ámbito de lo que puede ser la planificación, de lo que puede ser el proyecto, de lo que puede ser la construcción y, por supuesto, la conservación y explotación de nuestras infraestructuras, cuál es el marco estratégico desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental que tenemos que tener en cuenta, que tenemos ahora como aspectos prioritarios y, sobre todo, siendo miembros, como lo somos, de la Unión Europea, que está siendo especialmente el líder en este ámbito de la sostenibilidad ambiental a nivel mundial. Y son, como pueden ver ahí, pues esas 4 estrategias fundamentales, complementarias y todas entre ellas íntimamente relacionadas, lo que implica una, implica la otra, etcétera, etcétera, y son las que seguramente pues todos ustedes ya conocen. Por supuesto, la descarbonización. El objetivo a nivel europeo es lograr la neutralidad climática en el año 2050, con lo cual la reducción de la huella de carbono de las emisiones de gases de efecto invernadero es algo perentorio, es algo urgente, es algo en lo que cualquier proyecto a día de hoy o incluso proceso de planificación previa de infraestructuras que no tenga en cuenta un balance previo de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues desde mi punto de vista ya está cojeando en una de las patas fundamentales en las que debería sostener ese modelo de infraestructura o ese modelo de planificación en sí. De hecho, ya tenemos, ya no solo en las universidades, en las ingenierías, en las empresas constructoras, en las administraciones titulares de infraestructuras, ya tenemos experiencia, se está en marcha con muchos trabajos sobre huella de carbono, sobre análisis del ciclo de vida, para poder evaluar esos impactos, tanto de la infraestructura actual como de la infraestructura futura, una vez puesta en servicio. Estamos hablando también del cumplimiento que nos comentaba Mauricio, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 2030, en las que cada año o cada 2 años se publica un balance de cómo vamos y la verdad es que lamentablemente estamos incumpliendo todos los objetivos que nos habíamos marcado. Si a ello le añadimos pues la crisis provocada por la pandemia del COVID, la posterior de la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera,
pues la verdad es que está siendo un poquito, vamos a decir, no sé si decir deprimente, cómo vamos a decir esos objetivos con esa agenda que ya empieza a vencer su plazo. Por supuesto, la transición hacia la economía circular, y así estamos haciendo en las normativas relativas a infraestructuras, donde se está dando prioridad a la reutilización de cualquier tipo de material, de cualquier tipo de elemento de la propia infraestructura o cercana, y por supuesto, pues al empleo y valorización de multitud de residuos que a día de hoy ya tenemos tecnología y conocimiento para poder incorporar en nuestras infraestructuras. Y por último, y precisamente sobre lo que se centra un poco nuestra jornada de hoy, también planteada, José, en esos aspectos doy la enhorabuena porque creo que es un aspecto muy importante a tener en cuenta en el sector, es sobre lo que es la adaptación y resiliencia frente al cambio climático. Frente a esta mitigación o reducción de emisiones que implica la descarbonización, está la otra pata, el otro factor en el que debemos ser conscientes de la importancia de adaptar esas infraestructuras frente al cambio climático. En el caso de nuestras infraestructuras, pues fundamentalmente nos está afectando de la forma más inmediata pues todo el ámbito de la consideración de los estudios climatológicos, de los sistemas de desagüe y drenaje que tenemos en mente, pero a su vez cualquier elemento de la infraestructura que esté expuesto, que sea susceptible de verse alterado por el clima, pues no cabe duda que debe ser considerado en la normativa correspondiente y debemos repensar todas las normativas que tenemos en marcha, incluso las propias metodologías de estudio de los propios efectos climáticos. Y simplemente por meternos un poquito más de prisa y de tensión, recordemos que estamos en lo que se viene denominando la década de la acción. Dejamos el año 2020, ya hace un par de añitos, y de cara al 2030 tenemos un montón de objetivos de mejora de esa sostenibilidad a nivel sociedad y por lo tanto las infraestructuras somos una parte más junto con la industria, con el resto de actividades humanas, en el que tenemos que cumplir muchos objetivos y como comentaba ya antes, con los objetivos de desarrollo sostenible, pues no vamos excesivamente bien, con lo cual creo que vamos a tener que hacer como los malos estudiantes, permitidme que os hable desde la universidad, en que vamos a tener que apretar un poquito más en estos años que nos quedan. Y a su vez esto se ve complementado pues, por la última normativa que está en marcha a nivel europeo, el Objetivo 55, un paquete legislativo que la Unión Europea ya está redactando, en el cual las emisiones de gases de efecto invernadero, que ya hemos reducido desde ese año de referencia del año 90 un 24%, tenemos que seguir reduciendo porque el objetivo a nivel europeo es que al menos un 55% de reducción como objetivo para el año 2030. Y repito, con el añadido de que queremos ser climáticamente neutros en el año 2050, tan solo 20 años después. Todo ello dentro de unos compromisos muy claros en el Pacto Verde Europeo, que ya está en marcha, ¿de acuerdo? Y cambiando todo ese régimen de comercio de derechos de emisión, de tal forma que se va a crear incluso un mercado independiente para el sector del transporte por carretera y los edificios, dos de los principales productores o generadores de emisiones de gases de efecto invernadero, que creo que va a afectar y mucho también a los proyectos de infraestructuras, en el que creo que sería conveniente también considerar su adaptación, su resiliencia en los nuevos proyectos que hagamos a partir de ahora. Bueno, ¿tenemos referencias? Pues sí, la verdad es que antes Mauricio nos ha mostrado algún documento y, por ejemplo, pues para el ámbito del sector de la carretera, en el que yo desarrollo más frecuentemente mi actividad profesional, hemos colaborado, yo personalmente, pues por ejemplo, con el Banco de Desarrollo de América Latina, a través de la Asociación Española de la Carretera. Tenemos una guía de buenas prácticas para la adaptación de las carreteras al clima. Tenemos a través de la Asociación Internacional de Carreteras también documentos elaborados para cómo debemos incorporar mejor la adaptación y la resiliencia de las carreteras frente al cambio climático. Ya hay casos prácticos estudiados en todas las partes del mundo. La propia Comisión Europea ya tiene una página web ahí que ven ustedes ahí en la parte superior. En España se está trabajando en diversos proyectos, como puede ser el proyecto Clarity, junto con otras empresas y entidades de Europa, donde el CEDEX, en este caso por parte de España, está llevando el liderazgo y yo creo que ya son soluciones muy avanzadas en las que estamos aprendiendo y mucho sobre cómo debemos enfocar el cambio climático en las infraestructuras, en este caso del transporte terrestre. No quiero excederme del tiempo, por lo tanto voy a ir controlándolo. ¿Y cuál es a nivel nacional la principal, vamos a decir, referencia que debemos tener en cuenta? Pues el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que ha elaborado el Ministerio de Transición Ecológica, con un plazo de vigencia que ven ustedes ahí de 2001-2030, y debe ser, como así se introduce, como el instrumento de planificación básico
para que todas las organizaciones que estemos implicadas en el desarrollo de actividades humanas, y en este caso de las infraestructuras, nos preocupemos de cómo disminuir, cómo reducir al máximo los posibles efectos del cambio climático en España durante la próxima década, de aquí a 2030. De tal forma que cualquier organización, cualquier actividad, ya sea pública o privada, debe ceñirse, repito, a las estrategias que están marcadas en este plan nacional, que incluye pues, o divide en 18 ámbitos de trabajo, que cualquiera de ellos abarca en su totalidad todo el ámbito de cualquier actividad humana, incidiendo, por ejemplo, en un aspecto tan importante en nuestro territorio como puede ser el turismo, ¿de acuerdo? Como pueden ser aspectos relacionados con esa España despoblada que también comentaba Mauricio, y qué duda cabe que respecto al tema de las infraestructuras de forma específica, pues se cita el agua y los recursos hídricos, el concepto ciudad, urbanismo y vivienda, la energía, la movilidad y transporte, industria y servicios asociados, investigación e innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, como se suele decir, siempre pues, se nos acaban las excusas. Es que no tengo referencias, no sé dónde ceñirme. Como yo comentaba antes, incluso ya hay normativas, de pliegos generales, de los que habitualmente usamos en infraestructuras, que empiezan ya a considerar parte de estos conceptos que ya empezamos a conocer relativos, en este caso, a la adaptación de las infraestructuras frente al cambio climático y, por supuesto, considerando el resto de conceptos de sostenibilidad que veníamos diciendo. Este plan nacional lo que nos marca es lo que estamos ya haciendo, pero que creo que tenemos que hacerlo todavía de una forma más rápida y más consciente, es revisar todos los sistemas de observación, transmisión, almacenamiento, modelización y predicción de cómo van a funcionar nuestras infraestructuras ante los posibles efectos adversos que pueda tener ese cambio climático que estamos experimentando ya en los últimos años. Todo, tanto las infraestructuras como sobre todo el servicio que prestan, pues si hablamos de infraestructuras de transporte, lo que hablamos es la movilidad, ¿de acuerdo? Pues debemos ser capaces de tener unos sistemas predictivos que evalúen mejor cómo, según vamos incorporando criterios distintos de diseño, permitamos que esa infraestructura funcione, preste mejor su servicio a medio y largo plazo. ¿De acuerdo? Por supuesto, como ven ustedes ahí, se cita expresamente que hay que incorporar criterios de adaptación al cambio climático en la construcción de nuevas infraestructuras, en la ampliación e intervención sobre las ya existentes y, por supuesto, en esas fases tan importantes como son las de explotación y conservación. Entonces, todo esto se está, ya digo, revisando, todo esto ya lo tenemos ahí escrito y, por lo tanto, repito, está implicando que estemos en plena fase de revisión de esas normativas y de esas directrices que debemos tener y, por supuesto, complementar todo esto con sistemas de alerta que nos avisen ante la previsión de posibles incidencias de este tipo. Por supuesto, hay que cambiar el sistema de gobernanza dentro de los criterios de sostenibilidad ambiental, como no podía ser otra, y en este caso, todo lo que es la acción climática, pues obviamente tiene que cambiar todo el ciclo de vida de la infraestructura, como también nos comentaba antes Mauricio, desde que se concibe hasta que esa infraestructura pudiéramos decir que termina su periodo de vida útil y tenemos que pensar en readaptarla, en convertirla, en renovarla en otra nueva infraestructura. La propia organización, que trabajemos tanto desde el punto de vista de los gestores públicos como desde el punto de vista de las empresas privadas, ya sean ingenierías, constructoras, consultoras, universidades, debemos también cambiar. Y aquí sí que quiero añadir una nota positiva, porque antes Mauricio efectivamente nos planteaba que infraestructuras sostenibles probablemente tendrían unos costes mayores que las infraestructuras actuales. Sin embargo, cuando nos ceñimos solo al ámbito de la adaptación al cambio climático, reduciendo riesgos, reduciendo desastres, reduciendo el impacto de esos desastres sobre las infraestructuras, hay un concepto muy positivo, lo pongo en rojo y ahí me atrevo a lo mejor ya a establecer conclusiones. La adaptación, en la medida en que esté bien planteada y evite o reduzca los daños al máximo, aporta beneficios. Es un factor frente a los otros factores ambientales que suelen ser más globales de ámbito local y está demostrado ya en todos los sectores, no solo infraestructuras, donde se han ido aplicando estas medidas de adaptación correspondientes, en que tienen una tasa de rendimiento muy, muy positiva. La relación coste-beneficio en la inversión que se haga en mejorar la resiliencia, la adaptación al cambio climático de las infraestructuras, tiene un retorno, una relación coste-beneficio, como ven ustedes ahí, de entre 1,2 a 1,10. O sea que aquí estamos hablando, precisamente en el ámbito en el que hoy nos ceñimos, que esa parte, que es solo una parte de la sostenibilidad ambiental, en este caso arroja un balance positivo desde el punto de vista económico. Mientras que la mitigación, la reducción de emisiones, efectivamente puede suponer sobrecostes,
A día de hoy, repito, la adaptación frente al cambio climático es una inversión con un retorno positivo, además eficaz, porque se ve fácilmente cómo acotarla y poder evaluar claramente el retorno, con lo cual, bueno, pues aquí me atrevo a lanzar ese mensaje, repito, de forma positiva. La propia Estrategia de Movilidad 2030, redactada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, lo que denominamos el MITMA en el sector, ya considera también dentro de sus pilares o principios básicos, que se sustentan en lo que es la seguridad, la sostenibilidad y la conectividad de nuestras infraestructuras de aquí al futuro, pues también contempla de forma clara que hay que preocuparse y mucho por considerar la adaptación de estas infraestructuras frente al cambio climático. Bueno, simplemente pues para concluir y dejar pues los 10 minutos que creo que serían interesantes de rigor para el debate, para que nos planteen las cuestiones que quieran quienes hoy nos están escuchando, quienes nos están oyendo, cuáles son, en mi opinión, a modo de conclusiones, los retos más inmediatos para considerar esta adaptación de nuestras infraestructuras frente al cambio climático. Lo primero es asumirlas y ponernos a ello, como nos decía Mauricio, pero, por supuesto, integrarlas dentro del BIM, esa metodología que todos sabemos que ya debe ser también perentoria su incorporación en la fase inicial hasta la final de todo ciclo de vida de las infraestructuras. Recordemos que tiene una sexta dimensión, que es la sostenibilidad y el medio ambiente, con lo cual ahí tiene que ir incorporada la adaptación de la infraestructura frente al cambio climático sí o sí, lo cual no quita que a su vez esa incorporación se traslade, se extienda al resto de dimensiones que nos impone el BIM, como pueden ser los costes, como pueden ser los tiempos y, por supuesto, cómo va a influir sí o sí en el mantenimiento de esa infraestructura. También esta consideración de la adaptación al cambio climático debe ir incorporada en lo que ya hablamos como ecodiseño de nuestras infraestructuras. Tenemos que, mediante análisis multicriterio, que tengan en cuenta en cada caso todos los factores de sostenibilidad que hemos hablado y otros tantos que haya que incorporar. Vuelvo a repetir lo que les decía a ustedes antes, tenemos ya herramientas como el análisis del ciclo de vida que conocemos muy bien y podemos evaluar tanto a priori como a posteriori cuáles van a ser los impactos previsibles de cualquier solución que se esté planteando como alternativa a una solución inicial. Tenemos, por supuesto, que aplicar esas metodologías específicas que ya se están desarrollando sobre la adaptación de las infraestructuras frente al cambio climático y seguir revisando nuestras normativas. Yo les decía a ustedes que las primeras y más fundamentales son, por supuesto, todas las relativas a la climatología y el drenaje, que duda cabe. Y se nos presenta también un reto del futuro, que también comentaba Mauricio, que es la transformación digital. Esta transformación digital de nuestras infraestructuras nos va a ayudar y mucho a ir a ese modelo de ACV, análisis del ciclo de vida 4.0, en el que con estos sistemas, implantando sistemas de inteligencia artificial, gemelos digitales, Big Data, sensorización, vamos a ser capaces de evaluar en tiempo real, incluso predictivo, con esos sistemas de alertas que comentábamos antes, que nos puedan avisar con mucho tiempo que los posibles desastres, los posibles inclemencias meteorológicas, incluso que podamos ir alimentando el modelo para las futuras infraestructuras, diseñarlas todavía mejor, adaptadas al cambio climático y nos permita la propia infraestructura aprender sobre la marcha. Y bueno, pues por mi parte, José, eso es todo lo que les quería contar. Muchísimas gracias y yo creo que lo mejor que podemos hacer es dar paso ahora al coloquio, al debate, para que nos planteen las cuestiones que estimen convenientes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Os estoy activando de nuevo las cámaras y arrancamos con las preguntas. A todos los asistentes, recordaros que podéis mandar vuestras consultas en el apartado de preguntas de la aplicación o a través del chat. Mauricio, parece que no estamos consiguiendo conectar la cámara. Ahora sí, ahora sí. Bueno, pues vamos a arrancar entonces con algunas de las preguntas que teníamos aquí en la recámara, ¿no? Para ir repartiendo juego. ¿Cómo podemos medir? Estamos hablando todo el rato de criterios de sostenibilidad, de resiliencia de una infraestructura y tal, pero ¿de qué manera podemos cuantificar o podemos medir el grado de sostenibilidad y resiliencia de una infraestructura? Bueno, arranco yo, si os parece, o yo, bueno, yo doy mi... Bueno, pues vamos a ver. Ese tema es esencial y ese tema lo estamos haciendo ya. O sea, vamos a ver, hay sistemas concretos en el que, presidente, la primera pregunta, ¿es mi infraestructura sostenible? ¿No? ¿Sí o no? Venga, lo es.
¿Y cuán sostenible es? ¿Mucho o poco? Bueno, pues para eso, para responder a esas dos preguntas, bueno, y la tercera pregunta es, ¿cómo puedo mostrarlo fuera? O sea, ¿mi infraestructura es sostenible, sí o no? ¿Es muy sostenible o poco sostenible? Tercero, ¿cómo puedo mostrarlo fuera? Y cuarto, ¿podré incluso certificarlo? ¿No? Ya con eso haremos el círculo. Pues sí, la respuesta es a todo sí. De hecho, pues existen sistemas desde el Envision americano, el SQL europeo. Nosotros estamos desarrollando un sistema también de evaluación de la sostenibilidad de infraestructuras para los países de las cuencas del Mediterráneo. Hay sistemas que te permiten medir, evaluar la sostenibilidad, decir cuán y certificarla. Y entre otros, hay otro de los países de Norte de Europa y algunos otros, ¿no? Pero existen sistemas y en España ya hay muchas personas y profesionales que cuentan con esa titulación, esa certificación y pueden evaluar la sostenibilidad de una infraestructura. Naturalmente, lo suyo es empezar desde la fase de prediseño, ¿no? Si lo haces una vez ya está construida, pues no, se van limitando las posibilidades de ajustar, ¿no? Sí, yo si quieres complementando un poco lo que decía Mauricio, efectivamente, tenemos ya pues varias de las referencias que he mostrado yo en mi ponencia, ya hay documentos de referencia. El propio proyecto Clarity también está desarrollando precisamente una herramienta muy útil para la evaluación de la adaptación al cambio climático de una infraestructura de transporte, ¿de acuerdo? Y luego vuelvo a repetir, pues esas metodologías ya del análisis de ciclo de vida, huella de carbono, análisis multicriterio que llevamos manejando mucho tiempo en ingeniería, en la que simplemente lo que hay que hacer es incorporar estos nuevos parámetros ambientales que hay que evaluar. Yo creo que a día de hoy eso lo tenemos perfectamente resuelto. El caso es, como decía antes Mauricio, ponerse con ello, realizarlo por personas que sean competentes, que tengan conocimiento tanto de infraestructuras como de los parámetros de sostenibilidad, y yo creo que eso a día de hoy está resuelto. Habéis comentado también, yo creo que en las dos ponencias, la importancia de abundar en la calidad de las infraestructuras, ¿no? En tener una red de infraestructuras de mayor calidad en la que la parte económica no sea el único driver, ¿no? Incluso habéis dicho que la sostenibilidad en sí era un negocio, ¿no? Y sin embargo, en nuestro país todavía hay administraciones que licitan sus proyectos bajo subasta. ¿Pensáis que existe un gap entre el apoyo institucional, internacional y los objetivos de desarrollo sostenible y lo que se está licitando en España a día de hoy? Ángel, ¿tiras tú o tiro yo? Empieza tú si quieres y voy yo después, y así seguimos siempre el mismo orden, Mauricio. Bueno, vamos a ver. Yo lo que yo estoy tratando de demostrar, lo que estamos tratando de demostrar es que una infraestructura sostenible es de más calidad y es más económica. Un ejemplo, ¿no? Bueno, pues supongamos, supongamos que tenemos que, y también ligado con la gestión de la demanda, ¿no? Supongamos que yo tengo que ir pues hay un número de ciudadanos muy importante que tiene que ir de un sitio A a un sitio B, ¿no? Y eso ocurre todos los días, ¿no? Entonces, pues hay que construir otro puente para pasar ese río que, bueno, porque ya el puente está colapsado y no. Entonces, pues bueno, pues vamos a construir ese puente, ¿no? Pues ¿cuánto cuesta? Bueno, ¿y por qué no me planteo por qué esas personas tienen que desplazarse de ese sitio A o a ese sitio B? ¿Qué hay en ese sitio B que haga que se tengan que desplazar? No puedo crear en entorno, por ejemplo, no es que van a trabajar porque hay un entorno empresarial, un entorno de, bueno, pues, y no puedo crear, o sea, yo puedo gestionar la demanda, no solamente atender a la demanda. Entonces, si yo me hago la pregunta primera, si yo voy al origen del problema, puedo plantear una solución que sea diferente, que no sea necesario hacer ese puente, ¿verdad? Sino pues quizás desarrollar un entorno, ese proyecto industrial que está en el entorno del punto A para hacerlo, ¿no? Bien, eso es una opción, ¿no? Y luego otra opción es, naturalmente, la calidad. La calidad. Es que, claro, si yo no me puedo permitir tener una infraestructura, una obra pública, un proyecto de más calidad, lo tendré de menos calidad. Pero sostenibilidad, insisto, es calidad. Por tanto, pues, oye, el que pueda se lo permitirá y el que quiera que no, sea administración pública, española o internacional, o sea cliente o sea promotor privado, pues no lo tendrá, ¿no?
Entonces, yo voy más al concepto que al tema concreto de si hay subasta o no hay subasta, ¿no? Por el mismo producto, una vez que se define el producto, pues oye, podría hasta tener sentido que la administración, si todos han pasado, los licitadores han pasado las condiciones técnicas, vayan al que es más económico, ¿no? La cuestión está quiénes son los que pasan las condiciones técnicas y por qué pasan las condiciones técnicas, pero los que pasan es normal que sea el más barato. Y no vamos a entrar hoy, pues no quiero entrar hoy en discutir el peso que tiene que darse a las condiciones técnicas, en los pliegos, en la documentación, para que realmente solo ofertas tremendamente válidas y, por supuesto, que con estos criterios sean las que pasan al final. Una vez que pasan, pues la más barata. Yo sé que esto que digo puede generar polémica, lo siento mucho si es así. A lo mejor la gente piensa otra cosa incluso, que no lo hemos hablado. Bueno, yo complemento, concuerdo totalmente contigo, Mauricio. Además, me gusta ese concepto que has empezado abordando hoy de que efectivamente la sostenibilidad no es solo sostenibilidad ambiental, sino que es un concepto mucho más amplio, social, económica, y por lo tanto ese concepto de que la infraestructura debe ser sostenible desde todos los puntos de vista, como tú bien comentas, incorporando una mejora clara en el territorio, etcétera, etcétera. Si nos ceñimos a la sostenibilidad ambiental, totalmente de acuerdo contigo. Las organizaciones, especialmente administraciones, siempre es verdad que tienden a ir más despacio, pero como decía yo antes, se nos han acabado las excusas. Por ejemplo, a nivel europeo existe la contratación pública ecológica, que está la Unión Europea intentando que se implante en todos los países. La contratación pública ecológica lo que impone es precisamente lo contrario de lo que está expresando Mauricio. En cualquier procedimiento de compra donde se puedan evaluar las mejoras ambientales, las mejoras desde el punto de vista de la sostenibilidad que puedan aportar los distintos licitadores, estos factores de sostenibilidad ambiental deben ser los prioritarios en la adjudicación y no la baja económica. Entonces, creo que lo que debemos es ponernos las pilas en ese sentido y, ojo, ya se están haciendo cosas. Por ejemplo, os cuento casos concretos donde ya hay contratos públicos donde se valora, se exigirá a corto plazo, por ejemplo, en el suministro de materiales importantes con importantes impactos ambientales, se valora, y repito, en breve seguramente se exigirá la declaración ambiental de producto, donde ese fabricante y suministrador de ese material tenga ya una declaración ambiental de producto con todo lo que eso implica. Se está trabajando, por ejemplo, también lo conozco porque estoy colaborando en ello directamente, y cómo incorporar criterios de sostenibilidad ambiental, por ejemplo, en las normativas de diseño de firmes y pavimentos, incorporando precisamente también la resiliencia de los distintos tipos de materiales o soluciones de firmes y pavimentos para carreteras. O sea, se están haciendo cosas en ese sentido, pero sí que es verdad que creo que vamos muy despacio y más en esa década de la acción que yo comentaba, 2020-2030, que como sigamos incumpliendo yendo tan despacio, lo vamos a tener que llamar la década prodigiosa si realmente vamos a querer cumplir todos los objetivos que tenemos por delante. Nos pregunta Agustín Roldán. Dice, en referencia a BIM, ¿cuáles serían los primeros pasos a dar para apoyar esta sostenibilidad? Sabiendo que aún no está implantado en nuestras administraciones al 100% y sigue viéndose como un sobrecoste. Bueno, pues no sé, en BIM, o sea, es que yo no estoy de acuerdo en que BIM sea un sobrecoste. Ahora, si quieres, hablo desde el punto de vista de mi empresa, de IDOM, donde nosotros diseñamos en BIM todo, salvo cuando pues el cliente no lo quiere, incluso cuando no lo quiere, diseñamos en BIM. El BIM desde luego, en la empresa privada, o al menos en las empresas privadas de cierta referencia, se ha incorporado a la actividad proyectual habitual y es un elemento necesario. Las organizaciones, pues unas más, otros menos, pues naturalmente que lo están pidiendo de forma generalizada y es algo que es inevitable, ¿no? Porque además es una herramienta que añade mucho valor al servicio. Y luego, todos sabemos también que BIM tiene varios diferentes niveles y uno de ellos es la eficiencia energética, ¿no? Entonces, pues yo no contemplo otra cosa distinta que diseñar utilizando estas herramientas que son de diseño y de gestión del conjunto del proyecto, ¿no? No sé, no quiero extenderme más en eso, pero sí, o sea.
Estoy de acuerdo contigo totalmente, Mauricio. Y, por ejemplo, en el sistema BIM, en lo que es la metodología BIM, pues, por ejemplo, lo que comentaba yo ahora hace 2 minutos, la declaración ambiental de producto. Es decir, una declaración ambiental de producto de una mezcla asfáltica, de una señal de tráfico, de una traviesa, pues es fácil, es inmediato poderla redactar, poderla elaborar, digamos, en formato BIM para que sea incorporada en el modelo BIM de esa infraestructura, para que dentro de X años cualquiera que quiera obtener información de qué materiales se hayan empleado ahí pueda evaluar la sostenibilidad. E incluso lo bueno del BIM va a ser que ahí se tendrá que ir incorporando a lo largo de la vida útil todo lo que se haga sobre esos elementos, sobre esos materiales, sobre esa parte de la infraestructura y va a permitir a cualquiera que quiera luego realizar una evaluación, pues a lo mejor a posteriori, de a ver si realmente esos materiales son tan sostenibles, son tan durables como teníamos previsto. Pues yo creo que el BIM va a facilitar mucho estas cosas porque va a haber siempre una información ahí clara, objetiva y certificada de lo que se ha empleado, dejado de emplear, de cómo se ha comportado, etcétera, etcétera. O sea que tengo también una imagen positiva, una opinión positiva con respecto a eso. Y repito, pues las declaraciones ambientales de producto puede ser una de las primeras características que haya que incorporar en el BIM. Vale, pues vamos a hacer una última pregunta porque estamos agotando ya el tiempo. La infraestructura, lo habéis comentado en vuestras presentaciones, tiene una dimensión ambiental, social, económica y territorial innegable, ¿no? ¿Qué diferencia una infraestructura sostenible y resiliente en España de otra, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? En otro contexto? Bueno, nosotros hemos diseñado en Latinoamérica para más de 50 ciudades en distintos países en Latinoamérica, pues desde Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, Perú, Panamá, Venezuela. Bueno, yo creo que prácticamente desde hace muchos años venimos diseñando crecimiento urbano con los escenarios, digamos, tendenciales hacia los escenarios, digamos, que sugerimos, ¿no? Entonces, los problemas en Latinoamérica pues son los mismos que tiene Latinoamérica, aplicados en este caso a las infraestructuras, ¿no? Dentro del punto de vista del territorio que has mencionado, cuestiones esenciales son el crecimiento de las ciudades en torno a zonas de avenidas, ¿no? Y bueno, pues nosotros modelizamos en muchos casos, pues lo que va a ocurrir con las herramientas de diseño que tenemos, lo que va a ocurrir en los próximos años si se sigue siendo así o se sigue haciendo de otra forma. Pues dice, bueno, eso es en Latinoamérica, pues efectivamente cuando vemos unos problemas terribles, ¿no? Pero solo hace 3 días en el puerto de Sagunto, en España, vimos una situación diferente, solo que gracias a Dios, pues aquí hoy por hoy, pues las pérdidas de vidas y las cuestiones pues son mucho más controladas. Entonces, en la dimensión de los fenómenos adversos, como son también pues los huracanes o otro tipo de riesgos en los cuales yo creo que la diferencia no es lo mismo, solo que tienes que poner en cada sitio la dimensión del riesgo, ¿no? Y luego, un tema absolutamente esencial, porque dinero hay. Dinero hay. En el mundo hay mucho dinero. Lo que no hay para invertir en esto y para invertir en Latinoamérica, lo que no hay, lo que me hace falta es la priorización, toma decisiones de priorización de los proyectos. Una vez las administraciones de los países, de las autoridades, de las ciudades, ponen los proyectos en situación, el dinero está, la financiación está, ¿no? Entonces, muchas de esos más que notamos en Latinoamérica a la hora de desarrollar las soluciones es realmente priorización de los proyectos para su resolución, ¿no? Totalmente. Simplemente complemento, José, si te parece, con un comentario. En la presentación ya he citado que todo el tema de la resiliencia y la adaptación es claramente un problema local, un problema muy local, como también ha reflejado Mauricio, y lo único es que, claro, pues hay que considerar que ahora mismo pues el continente americano, en general, en casi todas las partes, pues es verdad que está siendo, digamos, más afectado por el cambio climático de una forma más exagerada, de una forma más sistemática. Por lo tanto, obviamente, pues habrá que considerar ese cambio climático de una forma diferente y más perentoria que en ciertos ámbitos europeos, aunque como comentaba
Mauricio. Por ejemplo, nosotros no nos olvidemos que estamos expuestos a un clima mediterráneo que también es muy susceptible de poder variar y de poder verse afectado por cambios climáticos rápidos y demás. Y luego también hay que adaptarse un poco, por ejemplo, me ciño un tema concreto al drenaje, ¿no? Pues también hay que ceñirse, hay que adaptarse a las metodologías y normativas de drenaje para las infraestructuras en cada país, ¿eh? Por lo tanto, pues está claro que esto lleva un trabajo luego a nivel de detalle muy local de cada caso para poder ver cómo se incorporan estos criterios de resiliencia y de adaptación. Bueno, una pregunta de bonus, ¿no? Extra, Ángel, tú que estás bueno, pues tan inmerso en el mundo de la docencia universitaria, ¿cómo ves o cómo estáis trabajando estos temas desde la universidad y cómo ves a las nuevas generaciones de ingenieros en relación a estos temas, ¿no? Bueno, pues la verdad es que desde este punto de vista te puedo dar una respuesta positiva, ¿eh? Nosotros llevamos ya, obviamente, desde hace muchos años incorporando los criterios de sostenibilidad ambiental en lo que es las infraestructuras, en el ámbito de la ingeniería, de la arquitectura, como no podía ser de otra forma, porque ya no puedes explicar firmes, ya no puedes explicar trazado, ya no puedes explicar cualquier otra disciplina si no lo incorporas los criterios de sostenibilidad ambiental, ¿eh? Y además es que creo que las generaciones como tú decías, más jóvenes, pues lo están viendo en la preocupación de la sociedad, en los medios, todo este concepto de la sostenibilidad, de la adaptación al clima. Y en el caso de la adaptación al cambio climático, pues exactamente igual. Por ejemplo, pues me toca ahora en breve dar mis clases de drenaje en infraestructuras, carreteras, ferrocarriles, e incorporamos datos, e incorporamos documentos, analizamos todo el tema del cambio climático, más allá de la propia normativa vigente, para que ellos, pues obviamente, tengan una formación más adecuada a lo que se van a encontrar pues en 2 días que van a salir a trabajar con Mauricio y por ahí, por esos países del mundo, ¿eh? Bueno, pues estamos agotando ya el tiempo de la jornada de hoy. Muchas gracias, Mauricio y Ángel, por habernos dado vuestro valioso punto de vista y muchas gracias a todos los que habéis participado en este seminario. Recordad que la próxima cita de cambio de clima es mañana, viernes 25, a la misma hora y que donaremos €1 a ACNUR por cada asistente. Mañana tendremos como invitados a Marcos Pampliega, de Cotesa, a Jorge Portillo, de Greenco, y a Juan Iglesias, de Neider. Hablaremos de Smart Cities y de los datos al servicio de la sostenibilidad en las ciudades. Podéis inscribiros en aedip.org, os he dejado la dirección en el chat y también lo tenéis en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Twitter. Muchas gracias de nuevo a los ponentes y a los demás os esperamos mañana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, José. Muchas gracias. Un placer. Gracias a los asistentes. Un abrazo fuerte para todos.